¿Cuarzo o mecánico? Esta es la pregunta que cruza el horizonte relojero transversalmente, sobre todo para quien está empezando. ¿Qué es mejor? ¿Los relojes de cuarzo? ¿Los mecánicos? ¿Ambos? Depende. Si ustedes buscan esto en ChatGPT o buscan en otros canales de relojería, ¿qué les va a decir? No, que los relojes de cuarzo son los que son a pila y que son más económicos, más baratos, más convenientes. Y relojes mecánicos más tradicionales, con engranajes, se cargan con la mano, se les da cuerda y que tienen más mística, entonces son para más fanáticos relojeros. Pero muchachos, ¿les puedo decir algo? Este canal no es ChatGPT. ¿Saben lo que yo tengo acá? 6 litros de sangre. Yo soy un ser humano y en este canal somos de verdad, así que vamos a llegar al meollo del asunto y vamos a profundizar en esta pregunta. Este es el especial relojero del año. ¿Cuarzo o mecánico? ¿Cuál irá a ganar? ¡Vamos! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Hola amigos, aquí Alfredo Dando la Hora, la persona encargada de traerles sus relojes favoritos a ustedes. ¿Cómo están? La duda de hoy, la duda milenaria, este video no sé por qué no lo habíamos hecho, Ala. Es como un clásico de los canales relojeros. ¿Cierto? Partiendo, ¿a ti cuál te gusta más? ¿Relojes de cuarzo o relojes mecánicos? El de cuarzo, por supuesto, porque tiene mejor energía. ¿Cómo región energía? ¿Tú no limpiaste tu reloj de cuarzo cuando hubo luna llena? ¿No sacaste tus relojes de cuarzo para que se purificaran con la luna llena y se limpiaran las energías? No, pues Ala, los relojes de cuarzo no es por los cuarzos que venden en la feria, pues. Es otra cosa. Igual yo no saco el cuarzo. Pues, Ala, no. Ya bueno, muchachos, obviamente vamos a dejar el capítulo acá dividido, vamos a dejarle subtítulos, pero antes de empezar a responder a esta pregunta, yo creo que es importante las definiciones de los conceptos y la definición histórica de lo que ha sido la diferencia entre los relojes mecánicos y los de cuarzo. Así que siempre vamos a partir con historia y contexto para después ver los pros y contras de cada uno. ¿Te parece, Ala? Me parece muy bien. Empecé. Muchachos, la diferencia clave. El reloj mecánico es el reloj básicamente que funciona con engranajes, que tiene cuerda y que la cuerda se carga ya sea dándole cuerda con la corona, o el reloj de cuarzo es el reloj que usa pila y que esa pila mueve todo el mecanismo. Pero la diferencia esencial en el fondo, Bala, ¿sabéis cuál es? El sistema de oscilación del reloj. Me ponen acá musiquita clásica. La oscilación se define como movimientos repetitivos o vibraciones de un sistema alrededor de una posición de equilibrio. Eso es oscilar. Pero yo pensaba que solamente los relojes mecánicos tenían ese No, movimiento. el cuarzo sí. Es súper fácil entenderlo con el reloj de péndulo. Antiguamente los relojes tenían péndulo y el péndulo iba para allá y después iba para acá. Y eso el mecanismo lo interpretaba como un segundo y esa era la referencia que se usaba para ir moviendo los segundos. Los primeros relojes se inventaron con sistemas de oscilación muy antiguos. Hay unos que eran con peso, que eran los primeros. Después viene obviamente el tema del péndulo. Eso es el nacimiento del famoso reloj mecánico, el reloj que transforma esta oscilación primitiva a través de una serie de engranajes en nuestros movimientos de segundo, horario y minuto que nos enamoran a los fanáticos relojeros. Ese es el reloj mecánico. Un momento clave de este desarrollo fue en 1675, en donde paralelamente en dos países, el señor Huygens y el señor Hooke inventaron el espiral. Porque claro, ese reloj de péndulo no funcionaba en los barcos. Imagináis un reloj de péndulo en un barco que anda así. Oh, ¿verdad? Claro, entonces inventaron una espiral que eventualmente fue perfeccionado en 1795 por el relojero más importante de todos los tiempos, Abraham Louis Breguet. El espiral Breguet, que ese es el que tienen los relojes modernos. Entonces el corazón de un reloj mecánico, lo que define realmente un reloj mecánico es el espiral. Ahora, yo creo que alguna gente me va a decir que soy latero, que están viendo este video porque quiero saber qué reloj comprar. Muchachos, es que si no llegamos al meollo del asunto, no van a entender lo que está pasando. Yo Es estoy terrible metida en el meollo del asunto. Sí, ¿Qué es lo porque- que pasa después? Porque es una concatenación de asuntos. Para saber qué reloj comprar, cuarzo o mecánico, tenemos que saber lo que es el espiral Breguet. Como que yo encuentro esencial en la decisión. Ya, pero ahora te estoy poniendo latero. Continuamos. Entonces, no fue hasta el siglo XX en donde en 1927, tanto no muy conocido en la comunidad relojera, Ya. porque se suele decir que el primer reloj de cuarzo es el Seiko Astron de 1969, pero no fue el primero, pues muchachos. El primero fue de nuevo de un señor canadiense, en 1927, el señor Warren Morrison inventó esto. Mira. Entonces, ¿cuál es la gran revolución del señor Warren Morrison? Dijo, ¿saben qué? Esta espiral que se inventó el señor Breguet está muy bonito y todo. Se han ido mejorando con los años los materiales, los largos, las tensiones, todo para que esto sea cada vez más preciso. Pero al final del día, esto nunca va a poder igualar a la vibración de este elemento, del cuarzo. Entonces, si nosotros le pasamos corriente al cuarzo y esta cuestión vibra, esa vibración se puede usar como referencia mucho más precisa Para limpiar los chakras. No, pues vaya.
se puede usar de referencia mucho más precisa que el espiral o que el péndulo. Entonces fue en 1927 que se inventó el reloj de cuarzo y se generó una gran revolución. Ahora digámoslo, el reloj es muy bonito, bien por el señor Warren, pero al final del día en la práctica esa cuestión era una caja con luces. ¿Tú habéis visto las películas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Habéis visto a los alemanes, a los rusos, a los japoneses con relojes de cuarzo? No, eso significa que era una tecnología muy primitiva, que era una idea nomás, no podía ser llevada a la práctica. No fue hasta las Olimpiadas de Tokio en los 60 en donde los japoneses en 1964 lanzaron el primer reloj de cuarzo comercial del mundo, que ya ese empezó a hacer toda la revolución. Este es el Seiko Marine Chronometer, pues, vale. Y quiero contarle algo en exclusiva a la gente de Dando La Hora. Tú sabéis que nosotros tenemos tiendas y que vendemos y que se genera utilidad, ¿qué le llaman? ¿Tú sabéis qué hago yo con esa utilidad? Te limpiáis los chacas comprando más relojes. Lo vi en eBay, no me costó barato, pero no me pude resistir. Muchachos, ante usted el Seiko Marine Chronometer, el primer reloj de cuarzo comercial de todos los tiempos. No puedo creerlo. Usa 2 pilas tamaño D y se agotan como en 3 días. Pero son los 3 días más bonitos de mi vida, weón. Mira cómo se mueve eso, pues, Bala. Y la weá, el sonido que hace. Bala, ubicáis los ASMR. Mira, escucha esto. Es una locura este sonido, güey. Marine Chronometer. Entonces, Bala, si yo tengo este pedazo de historia, ¿cómo no voy a poder hablar del reloj de cuarzo? La concatenación de este reloj y avances tecnológicos hicieron que esto culminara en el año 1969 con el primer reloj de pulsera de cuarzo, que fue el Seiko Astron. Ese fue el que se quedó el récord. Yo sé que hay gente que me dice que hay un Longines. Yo leí la historia harto del Longines. Hay hasta fotos del Longines de cuarzo. Muchacho, ganó el Seiko. El de Longines no se lanzó, no funcionó. Seiko se quedó con el récord. Europa perdió. Acéptelo. Entonces, este tipo de tecnología llamada los relojes de cuarzo tenía un cambio radical. Al ser un mecanismo de oscilación con un cuarzo, este cuarzo se alimentaba con energía eléctrica y por tanto generaba un cambio radical. No solamente era más preciso, sino que empezaba a funcionar con pila en vez de tener que darle cuerda al reloj y darle mecánica al reloj. Y esto empezó a generar una debacle en el mundo relojero en todo el planeta. Todas las empresas suizas, europeas que hacían relojes mecánicos de la noche a la mañana quedaron obsoletas porque esta tecnología eran relojes más precisos y más económicos. Y empezaron a quebrar, a quebrar, a quebrar. Esto se conoce como la crisis del cuarzo y de hecho tenemos un video en profundidad donde contamos con lujo de detalle la crisis del cuarzo, se los voy a dejar por aquí. Esto hizo que el reloj fuera más conveniente. ¡Ojo! Dije conveniente, no mejor. No estoy dándole una cualidad moral al cuarzo, estoy dándole una cualidad de conveniencia. Entonces, en resumen, ahora que sabemos cuáles son los dos, tenemos el reloj mecánico y tenemos el reloj de cuarzo. Entendiendo bien la definición y la historia de ambos, empecemos con los pros y contras. Ya. ¿Te parece? Ya. Costo. Vamos a ver. Básicamente, el costo en general de los relojes de cuarzo tienden a ser más económicos que los mecánicos. Por ejemplo, yo ahora estuve en la feria de Hong Kong y fui al puesto de Miyota. Miyota es uno de los fabricantes de movimientos de relojeros más famosos del mundo. Y yo vi el catálogo. El reloj de cuarzo, así como de calidad económico, $3-4. Y el económico mecánico, $40. Obviamente hay movimientos de cuarzo que tienen la edición limitada, que tienen la edición acá, que tienen la edición allá. Pero si comparáis el desde con el desde, el mediano con el mediano y el grande con el grande, siempre va a ser más económico el de cuarzo. Como los costos de mecanismo son más económicos, tiene mejor sentido, si uno lo ve como negocio relojero, ponerle componentes también más económicos. No sé si me explico. Es como, por ejemplo, si tenía un reloj de $3, como que no te da vergüenza ponerle un cristal de $1, una caja de $1, una correa de $1. ¿Me explico? Sí, porque van como de la mano. Entonces, por eso los relojes de cuarzo siempre van a tender a ser más económicos. Y otra cosa que me faltó mencionar, los relojes digitales también tienen un sistema de oscilación. Hay un cuarzo adentro. Y los relojes digitales, obviamente, también por la fabricación totalmente automatizada que se hace con componentes electrónicos que lo hacen solo robots, también tiende a ser obviamente más económico. Ahora, un consejo también para mencionar: no se compre ningún reloj de cuarzo que cueste menos de $40-30, a menos que sea o Casio o que tenga máquina Miyota. Y ahora también cabe la pregunta: ¿por qué existen los Gran Seiko de cuarzo de $3.000, $4.000, $5.000 o los de Citizen que valen $3.000, $2.000? Eso lo vamos a ver más adelante. También existen relojes de cuarzo muy caros y vamos a explicar por qué. Pero en costo gana el cuarzo, más económico. Criterio número 2, belleza. Un criterio subjetivo, papá. Lo que les puedo decir: la correa, el cierre de la correa, el acabado, el diseño, el cristal, todas las cosas que envuelven el reloj no tienen nada que ver con el movimiento, muchachos. Todo lo externo no tiene que ver con que sean de cuarzo o mecánico. Ahora, ¿qué es lo que sí influye en la belleza en los movimientos? Primero, el movimiento del segundero. Los relojes mecánicos, al funcionar con engranajes, tienden a tener un movimiento deslizante hermoso, con pequeñas pausas. Y el espiral, mientras más vibraciones tiene, más fluido se va a mover. Y mira cómo se ve eso, vale, perfecto, bonito.
Sí, ¿Ya? es que eso es un manjar. Versus el movimiento del reloj de cuarzo, que es con golpes. Cada golpe, un segundo. Se manda la orden, se mueve. Obviamente hay excepciones en los dos casos, pero esto es para el 99,9% de los relojes funcionan así. Normalmente yo siempre consideré más bonito el movimiento mecánico que el de cuarzo, pero sí tengo que decir que en los relojes de cuarzo, cuando son más caros, tienden a alinear el segundero con el índice. Y se ve muy bonito cuando cae exactamente en cada segundo. También me produce un pequeño placer. Así que eso sería como una diferencia en términos estéticos. La segunda obviamente son los mecanismos. Los relojes de cuarzo los ves por la parte de atrás y no hacen nada. Tienden a no tener decoraciones, tienden a ser aburridos. Mientras que los relojes mecánicos en ese ítem yo creo que en general sí ganan. Se ve la espiral, se escucha el sonido. En vez de escucharse un tic-tac, se escucha así un tic-tac. Uno les da cuerda y ves todo lo que está pasando ahí. Es la gracia de todo lo que no es la inteligencia artificial, po. Una cosa humana ahí como respirándote. Tiene más místico. Y obviamente también hay bellezas en los movimientos digitales, obviamente, que se consideran relojes de cuarzo, pero eso ya es como la belleza del LCD. Yo creo que no aplica mucho para este video. ¿Cuál es más bonito? No sé. Ahí lo dejamos al gusto de cada quien. El que tu bolsillo le gusta. Precisión. ¿Cuál es más preciso? ¿Cuál da mejor la hora? Y acá, muchachos, no es debatible, no es discutible. El reloj de cuarzo es más preciso que el mecánico. ¿Por qué fue la crisis del cuarzo? Porque el reloj mecánico, tradicionalmente el reloj promedio, se equivocaba 30 segundos al día. Más o menos. Podía ganar o perder 30 segundos, mientras que el de cuarzo se podía equivocar 30 segundos, pero al mes. Hoy día esas diferencias se han achicado, pero se mantiene la diferencia. El reloj de cuarzo tiende a ser muchísimo más preciso y sobre todo cuando compara por precio. Porque claro, hay máquinas mecánicas que valen miles de dólares, que son muy precisas, y hay máquinas de cuarzo que valen $1 y que son poco precisas, y que claro, comparáis la de miles de dólares con la de $1, y ahí viene el tipo inteligente en los comentarios que me va a decir, ah, pero una máquina de $10.000 mecánica puede ganarle una de cuarzo. Muchachos, entiendan a lo que me refiero. Dólar por dólar invertido versus precisión, el cuarzo te va a entregar algo mejor. Así que si a usted lo que le interesa es precisión, costo-beneficio, va a ser el de cuarzo. Mantención. Los relojes mecánicos, a pesar de ser muy bonitos y tener mucha historia, tener mucha mística, tener todo, sí requieren mantención. Los engranajes, ahí ven que tienen unos puntitos, ¿vale? Esos son roces, porque imagínate una máquina que está ahí, dale que dale, como los autos. Y al igual que los autos que hay que hacerles mantención cada 10.000 kilómetros, esto es lo mismo. Al reloj de vez en cuando hay que sacarlo, limpiarlo y aceitarlo para que los engranajes se mantengan bien y no se empiecen a golpear y a comer las piezas entre sí. Eso es porque requieren una buena mantención. Y por lo mismo hay que acceder a los relojeros cada 3-5 años y hacerles su mantención. Van a gastar dinero y es un problema que todos los que amamos los relojes nos encanta, pero es un problema. Si usted no quiere hacer mantención y quiere un reloj para siempre, les recomiendo un reloj de cuarzo que no va a requerir mantención, simplemente va a funcionar. Oye, espérate, ¿y si se te echa a perder el reloj de cuarzo? ¿Es reparable? Ahí viene el asunto siguiente. ¿Qué? ¿El reloj de cuarzo es reparable? Sí, la respuesta oficial es que sí, pero los movimientos de cuarzo, al ser más baratos, los relojeros que tienden a hacer a sacar el movimiento y cambiarlo y botarlo a la basura. Son mucho más desechables que el mecánico. Y de ahí viene el tema central que tiene el cuarzo versus el mecánico, que yo creo, Bala, que en ningún video se trata este tema. ¿Cuál máquina dura más? Los componentes mecánicos, cuando tienen buena mantención, pueden durar décadas e incluso siglos. Hay relojes mecánicos, si ustedes se van a Praga y tienen ese reloj mecánico que es como viejísimo y se mantiene y se cuida y se repara. Los relojes mecánicos pueden durar cientos de años. ¿Y qué pasa con el cuarzo? El cuarzo es una tecnología relativamente nueva en relojería. Piensen que es de los años 60. Si contamos los siglos de historia relojera, el cuarzo es nuevo. Y chiquillo, yo tengo una gran colección de relojes de cuarzo y reparar relojes de cuarzo antiguos es un gran problema porque el cuarzo funciona con componentes electrónicos y muchos componentes electrónicos no están sujetos a los criterios de limpieza y lubricación. Son mucho más complejos. Piensa que algunos de estos los hacen así en Taiwán y lo hacen en unas máquinas con láser. No vaya a pedir meterle un reloj así de tu abuelito a la máquina con láser en Taiwán para que te lo arregle. No funciona así. Entonces esos componentes electrónicos hay que cambiarlos. Lo bonito de la relojería de cuarzo cuando empezó, todos los relojes de cuarzo venían con su manual de reparación y servicio técnico y de repuesto. Estaba hecha para durar, hecha para mantenerse y hecha para ser reparable. Pero la relojería a partir de mediados de los 70 o de los 80 para adelante, la gran mayoría de los relojes de cuarzo, a pesar de ser más convenientes, a pesar de ser más precisos, están no hechos para durar
toda la vida. Como todo lo que es hoy en día. Po. Entonces, ¿qué pasa con el cuarzo? De que efectivamente es más conveniente por precio y por precisión, pero tiene esta desventaja de que los componentes electrónicos van cambiando con las décadas y van generando un problema. ¿Te acordás que hablábamos que Seiko y que Citizen tenían unos relojes de cuarzo de miles de dólares y que eran así muy caros? Y acá viene como la gracia del reloj de cuarzo caro. Lo que pasa, los componentes electrónicos, hoy día la mayoría se hacen en Taiwán, pero adivina cuáles son las dos compañías que todavía fabrican componente electrónico en Japón, pues vale. Citizen ¿Ya? y Seiko. Entonces, la gracia que tienen los relojes caros de Seiko y caros de Citizen es que estos conviven con la lógica antigua del reloj de cuarzo. El reloj de cuarzo que era reparable, que su placa se hacía para tener los componentes reemplazables y componentes de alta calidad desarrollados por las propias compañías. Seiko tiene unas granjas donde hacen sus propios cuarzos, un laboratorio en donde Granja hacen sus... de pastoreo libre. Entonces, claro, me vaya a decir no tiene volante, sí, pero güeyes tienen una granja de cuarzo, pues, güey. Se lo toman en serio, que están locos, pues. Esa weá es la locura máxima, pues. Y ahí también tenía otro pecado, pues, vale. El argumento del reloj mecánico, con lo que yo estoy diciendo, es que es más para toda la vida que el otro. Pero ahora están empezando a aparecer los monstruos, pues, vale. Relojes mecánicos con piezas plásticas. No. Y relojes mecánicos que están hechos no para durar toda la vida y que van a atacar el corazón de lo que significa en su categoría como especie, porque no todo el mundo está viendo este canal de YouTube y entiende los grises. La gente quiere respuestas rápidas de ChatGPT, entonces por culpa de esa weá va a morir todo. Y por lo mismo, como tienden a ser más reparables, vender relojes de cuarzo antiguos tiende a tener muy mal valor de reventa y los relojes mecánicos tienden a envejecer mejor. Finalmente va a la conclusión, ¿el reloj mecánico o el reloj de cuarzo? Y la respuesta, ¿sabes cuál es? Miren esto. Suscríbanse al canal. Hay muy pocos suscriptores. ¿Cuál va a ser el ganador? ¿Cuál es mejor, el reloj mecánico o el reloj de cuarzo, Bala? De todo lo que he dicho, yo creo que el mecánico, pero hay que tener mucho tiempo, paciencia y un relojero amigo. La respuesta es ninguno de los dos. Va a depender de su preferencia personal y va a depender de lo que usted quiera. Por experiencia personal, yo les puedo decir que cuando tienen muchos, se hace muy costoso tener muchos mecánicos. Hay que tener de los dos. Pueden encontrar relojes económicos. Hemos hecho varios rankings en este canal de las dos experiencias. Pero lo que sí recomiendo es que si van a acumular muchos, tiendan a tener más de cuarzo por el tema de las mantenciones. Porque si no, se les va a hacer demasiado costoso. Pero en general no hay uno mejor. Y con eso, muchachos, hemos terminado. En realidad, Bala, ¿sabéis cuál es la respuesta correcta a esto? ¿Cuál? Todo este pasatiempo es una estupidez. En realidad todos deberían tener un F91WE y chao. Sí, con eso te relajás y si se te rompe no importa. Síganme en mi Instagram, alfredo.dlh, suscríbanse al canal, encuentren sus relojes favoritos de cuarzo y mecánicos en www.dandolahora.cl. Y algún mensaje para tus fans, Bala, que están ahí atrás de la pantalla. Chiquillos, los quiero mucho y su like es mi sueldo. Tal cual. Y este es un King Seiko Banach, un 65, 26, 71, 90. Les recomiendo que todos estos movimientos 56 de Seiko tienen el fechador que se tiende a romper mucho. No lo recomiendo. Ojo con los fechadores. ¿Ya? Eso. ¡La lucha continúa! ¡Chao! Dando la hora. Dando la hora. Dando la hora. Oye, disculpa, ¿me podrías decir la hora, por favor? Dame un momento. Las 5:01. Muy amable, caballero, muy amable. De nada. Gracias.